Continuamos en el programa Contesto y se une a la conversación María Wooldridge. Ella trabaja en la oficina del fiscal del condado de Marion y vamos a hablar con ella sobre estadísticas que están manejando los republicanos, pero sobre todo vamos a hablar sobre las estafas a los inmigrantes, las estafas a los latinos, a los hispanos. Hay tantas compañías, tantas personas que se enfocan en los latinos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se enfocan en ellos? ¿Por qué se enfocan en nosotros, en los hispanos? Y realmente es preocupante porque obviamente esta comunidad está tan vulnerable que lo ven aquellos que los atacan como los niños que les pueden quitar fácilmente un dulce de la mano. Así es que me da mucho gusto recibir a María. María Wooldridge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí hoy. Al contrario, y con tu entrevista estamos cerrando el ciclo de hablar de nosotros, analizar la problemática de los latinos en este mes de la herencia hispana. Obviamente este tema importantísimo porque estamos viendo, María, allá afuera un sinnúmero de formas en que algunas personas, incluso ya hasta organizaciones, o sea, organizaciones criminales ya básicamente, bien planeado, se enfocan en los hispanos, en los latinos, para cometer fraude, para estafarlos. Pero vamos a hablar primero sobre las estadísticas. Estadísticas de los republicanos. Ellos hablan, los candidatos republicanos hablan de estadísticas. Dicen ellos, las estadísticas muestran que donde hay más inmigrantes, hay más crimen. Pero no dan ningún dato, o sea, ¿dónde está la ciencia detrás de esas estadísticas? No hay un dato específico que diga que en realidad donde hay más inmigrantes, hay más crimen. Si en verdad los inmigrantes, y sobre todo los inmigrantes indocumentados, no se quieren meter en problemas, manejan con mucho cuidado precisamente para que las autoridades, para que la policía no los detenga y vengan otro tipo de problemas como consecuencia de ello. Así es que no hay una estadística verdadera, una estadística científica de lo que están hablando los republicanos, de que existe más violencia o más crimen donde hay más inmigrantes. Eso no lo han probado ellos. Y aquí en concreto en el condado de Marion, María, tú trabajas directamente con todos estos casos y obviamente sin violar ninguna privacidad obviamente de nadie, pero ¿cómo ves tú? ¿Los hispanos cometemos muchos crímenes? Hablando concretamente en esta zona. Yo hablo en la zona de Indianápolis, en el condado de Marion. Trabajo con las víctimas de delitos. Y creo que el número de víctimas es bastante más alto que el número de delincuentes o de delitos que cometen los hispanos. ¿Okay? Hablando de tus estadísticas, pudiera ser que donde hay más delitos donde hay inmigrantes, tiene un sentido de alguna manera. Y desde mi punto de vista, esta es mi opinión personal, ¿no? Claro, claro. Es que yo soy inmigrante, porque ellos no han dicho, ¿verdad?, si es que los inmigrantes somos los que cometemos el delito o se cometen contra nuestra. O son las víctimas. Pues a lo mejor a lo que se están refiriendo es que somos víctimas. Sí, los republicanos no se refieren a eso, exacto, definitivamente. Pero digamos que a lo mejor eso es lo cierto, que somos más víctimas. Y una de las razones es, muchos de los delincuentes piensan que como somos inmigrantes y puede ser que estemos indocumentados o no hablamos el idioma, no vamos a llamar a la policía. Entonces se crea ese incremento en la delincuencia en contra nuestra, porque en muchas ocasiones ha sido así. ¿Será eso la principal razón por la que se enfocan tanto en los inmigrantes? Pues yo creo que esa es una de las grandes razones. Una de las grandes razones es que nos ha costado, y yo hablo del condado de Marion, cuando yo empecé hace 15 años a trabajar en la fiscalía, era muy difícil que un hispano reportara un delito que se cometía en contra de él o de ella. Era siempre, había que forzar a la persona. Cada vez nos estamos enterando, nos estamos informando y sabemos que si somos víctimas de un delito, la ley nos protege, seamos documentados o indocumentados. Claro, y en muchos casos puede incluso, si una persona es víctima de un crimen, puede ser elegible para beneficio migratorio, ¿no? Efectivamente, está la visa U,
que por supuesto nosotros en nuestra oficina no la concedemos, no tenemos nada que ver con la visa U, pero ese es un remedio del Estado federal que le ofrece a muchas víctimas de ciertos delitos violentos. Claro, y esa visa fue creada precisamente para que las personas que son víctimas de crimen no tengan miedo a acercarse a las autoridades y ayudar en la investigación. Exactamente, ¿no? esa es la principal función de la visa U, el que colaboren con las autoridades para poder detener y procesar a las personas que cometieron el delito. Ok, bueno, ya está claro y yo estoy de acuerdo que, como tú dijiste, que porque muchas personas son indocumentadas, es más fácil que sean las víctimas de estafas. Pero, ¿qué pueden hacer esas personas indocumentadas para evitar ser víctimas de estafa? Pues lo primero de todo, mantenerse informado en todo momento. ¿Okay? Aquí en Indianápolis tenemos varias agencias que informan a la comunidad documentada e indocumentada. Generalmente, muchos de los programas que hay son para personas indocumentadas, aunque no se anuncien así necesariamente. Pero todos esos programas son para beneficiar a las personas indocumentadas, a las personas que no tienen papeles. ¿Okay? Entonces, cuando alguien se entera de que hay un grupo, una organización, ya sea la plaza o ya sea cualquier organización que está haciendo un evento para informar a los ciudadanos, que vayan a esas reuniones, a esas juntas, que se informen de las ayudas que hay para ellos. ¿Okay? Porque cuando tú estás informado, sabes cuáles son tus derechos. Y si tú sabes cuáles son tus derechos y yo vengo y te robo tu teléfono, vas a saber que aunque tú no tienes papeles, tú tienes el derecho de denunciarme y tienes el derecho de decir, esta señora me ha quitado mi teléfono y entonces va a seguir el proceso y te pueden ayudar a ti, como tú has dicho, en casos de delitos violentos con una visa U. ¿Será que también hay temor por parte de algunas personas a venganza por parte vaya, porque me imagino, y hay muchos casos así, me dirás tú, sino hay personas que son víctimas de estafa de personas que ellos mismos conocen, quizás amigos que tuvieron o que han tenido desde hace muchos años incluso, pero que no se atreven a denunciar uno, o que si piensan que lo denuncian, va a venir la venganza, ¿no? Exacto. Al que alguien vaya a tomar represalias contra uno, ese es uno de los mayores miedos de una víctima, ¿verdad? Ya sea de lo que sea, le conozcas o no le conozcas. Si te llegaba una persona y te saca una pistola y te dice, te voy a matar, dame todo lo que tienes, una vez que esa persona se va, ese miedo se queda, es un miedo humano, muy natural, pero realmente en la vida real eso pasa muy poquitas veces, que la persona vaya a salir de la cárcel y que vaya detrás tuyo, ¿no? Eso generalmente, aunque parezca que es mentira, pero las películas tienen mucho que ver con eso, nos hacen pensar que va a salir de la cárcel y nos va a volver a buscar, y eso no pasa, o sea, generalmente, en líneas generales, no puedo garantizar nada, obviamente, ¿no? Pero es un miedo muy normal, imagínate, y sobre todo si estás en tu casa y te entran en tu casa y te van a robar, o en cualquier circunstancia, o muchas veces miembros de la iglesia, de la iglesia de uno, ¿no? Tú confías en tu iglesia, tú vas allí, piensas que todo el mundo allí es bueno y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que educarse. Si tú estás informado, es muy difícil que alguien te vaya a estafar. No es imposible, pero es difícil. Así es, y mucho cuidado ahora con aquellas estafas de inmigrantes, ¿no? De personas que se hacen pasar por abogados, pero que no lo son. Investiguen bien antes de darle el dinero a alguien. Bueno, María, se nos ha acabado el tiempo, se va rapidísimo eso. Muchísimas gracias por haber venido al programa y hablar sobre estos temas. Obviamente son temas bien interesantes que nos gustaría tener una hora. Ya nos han pedido hora para Otro día nos vemos. Más de esto. Gracias. Gracias. Gracias, María. María Wooldridge, de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.